al Señor Jesús. Aleluya. Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno. Gloria a Dios. Quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28. Todo aquel que pueda acompañarnos sobre sus pies, amén, nos acompaña. Gloria a Dios. Saludo una vez más a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Zoom. Quédese con nosotros, no se distraiga, que el Señor tiene planes para su vida, planes especiales. Dios va a hacer hoy cosas maravillosas. Y se necesita que alguien esté presto a escuchar la palabra del Señor y con un corazón dispuesto. ¿Cuánto tienen Mateo capítulo 11, verso 28? Amén. Leemos la palabra. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a leerlo una vez más. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pueden tomar asiento. El Señor añada bendición a esta palabra. Tema de esta noche: en Jesús está el verdadero descanso de los hombres. En Jesús está el verdadero descanso de los hombres. Cuando comencé a estudiar este tema, pude darme de cuenta que en el capítulo 11, versículo 20 al 27, hay dos acontecimientos poderosos que ocurrieron que para tema del día de hoy es necesario que los señalemos. El primero que ocurrió fue que nuestro Señor Jesús comenzó a reconvenir todas aquellas ciudades donde había hecho muchos milagros y había predicado la palabra, porque aunque estas ciudades vieron el poder de Dios, no se arrepintieron de sus pecados ni volvieron a Dios. De manera tal que nuestro Señor Jesucristo comenzó a hablarle a ellos que venía un día del juicio, y que en el día del juicio el castigo sería más tolerable para aquellas ciudades donde no hubo tanta manifestación del poder de Dios que para esas ciudades donde ellos estaban, porque habían visto realmente milagros, habían visto maravillas de parte de Dios. Ahora bien, considero que este punto es sumamente importante para el tema de hoy, porque crea un precedente de lo que puede ocurrir para las futuras generaciones, que cuando ven milagros, cuando ven señales, cuando están frente a la palabra de Dios, no responden a la palabra de Dios, sino que se mantienen en una actitud que no busca de Dios, sino que prefieren mantener su estilo de vida. Entonces esta historia o este acontecimiento marca un precedente. Lo segundo que ocurrió es que nuestro Señor Jesucristo, en el verso 27 exactamente, le señala a todas aquellas personas que el Padre le había entregado a él todas las cosas, y señala que quien conoce al Hijo plenamente es el Padre, y quien conoce al Padre en plenitud es el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto, cuando lo entendí, me llamó mucho la atención, porque entonces puedo concluir de que ninguna persona puede señalar que conoce a Dios si no tiene al Hijo, si no tiene a Jesús. Nadie puede pretender que después de esta vida terrenal va a ir al cielo a habitar delante del Padre de gloria, cuando en su vida terrenal no buscó de Cristo ni aceptó a Cristo en su corazón. Porque la Biblia nos enseña que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Ahora, al ver estas dos historias o estos dos acontecimientos y compararlo con el texto que leímos el día de hoy, puedo concluir
de que la voluntad de Dios no es que el hombre perezca, que el hombre muera, sino que el hombre proceda al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Y Jesucristo pone por base sólida de que solamente el hombre puede conocer al Padre a través del Hijo. Ahora, a estas mismas ciudades a las que Jesús manifestó milagros y la gente no respondió de manera positiva a los milagros o al llamado de Dios, Jesús le hace un llamado, una invitación abierta que se encuentra en el texto que leímos. La invitación abierta a un verdadero descanso, a un verdadero reposo que los hombres no habían experimentado. Los judíos sabían que era un reposo físico, pues celebraban el día sábado como día de reposo. Los judíos esperaron por muchos años entrar a la tierra prometida porque pensaban que cuando ingresaran en esa tierra iban a tener un descanso. Sin embargo, al estar en esa tierra prometida, ellos se vieron envueltos en distintas situaciones. Fueron en distintos exilios, sufrieron mucho y tenían un sistema de idolatría o de adoración que no estaba acorde a la voluntad de Dios. Muchos de ellos estaban alejándose de la voluntad de Dios y no habían experimentado realmente un verdadero descanso. Y Jesús, con una invitación abierta, no solamente a los judíos de aquella época, sino a todos los seres humanos que están en la tierra, le hace una invitación en esta hora para que entren en su reposo. Lo que me llama la atención es que Jesús le dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y lo primero que quiero que usted entienda es de que nuestro Señor Jesucristo no le impuso a ellos una demanda para que aceptaran el reposo. Nuestro Señor Jesucristo no le dijo que tienen que cumplir con ciertos sacrificios o ciertas obras delante de los ojos de los hombres para que puedan ingresar al reposo de Dios. ¿Por qué? Yo me preguntaba ¿por qué? La respuesta es de que el reposo de Dios es un don, es un regalo que Dios está dispuesto a dárselo a todo aquel que cree. La persona que cree en el Señor Jesucristo podrá disfrutar de este reposo 24/7. ¿Qué quiere decir eso? 24 horas de día, 7 días a la semana. Todo aquel que tiene a Jesús en su corazón y entra en el reposo de Jesús podrá disfrutar de aquel reposo. Esto es relevante, esto es poderoso. Pero hay que entender algo. Y es que a pesar que Jesús ofrece este don, este regalo, un reposo para el alma del hombre, un reposo para el corazón del hombre, para la mente del hombre, el hombre no puede aceptar este reposo si primero no considera su situación actual. Si primero no ve cuál es su situación del momento. Y una vez que ve cuál es su condición, el hombre tiene que estar dispuesto a renunciar a aquella situación y ir tras Jesús. ¿Cuántos están aquí? Ahora, lo que el hombre tiene que considerar, o la situación que el hombre tiene que ver, según el texto que leímos, es que están trabajados y están cargados. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? De manera tal que nos es importante en esta noche comprender qué significa la expresión estar trabajado y estar cargado. Muchas veces yo había leído este texto bíblico, pero no lo comprendía. Y seguramente algunos de ustedes también han leído esta historia o este texto bíblico y lo ha pasado por alto. Pero está lleno de una verdad espiritual, está lleno de algo que hoy el Señor tenía preparado para que lo escuchara usted que nos ve a través de las redes sociales y usted que está aquí en esta iglesia. Al hablar de alguien que está trabajado, tendríamos que decir que se refiere a una persona que está cansada, angustiada, fatigada, de tanto trabajar a diario para encontrar satisfacción en la vida, pero sin alcanzarlo. Una persona que se dedica a tener el control de todas las cosas y que intenta saciarse de todas las cosas que el mundo le puede ofrecer, pero aún así no encuentra satisfacción en su alma. Aún así no encuentra estar satisfecho. ¿Por qué? Porque necesita el reposo del Señor.
Tengo hoy 3 textos bíblicos que sustentan lo que acabo de señalarle. El primero se encuentra en Eclesiastés, no lo voy a mandar que lo busque, apúntelo ahí si tiene para tomar nota. Eclesiastés capítulo 1, versículos 2, 3 y 8. El hijo de David, Salomón, escribe este libro y dice en el verso 2, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cuando estudiamos sobre el significado de la palabra vanidad, podemos concluir de que alguien es vano o alguien es vanidoso cuando esta persona hace muchas cosas en la vida, pero no lo hace sobre algo que es sólido, sobre algo que muestre realmente valor a su vida o a su existencia. De manera tal que todo lo que hace el hombre es para intentar satisfacerse de las cosas, pero no logra alcanzarlo. Eso es alguien vano. Y por ejemplo, podríamos decir a alguien que intenta buscar alegría, gozo, felicidad en cualquier cosa que no sea el Señor Dios Todopoderoso, en cualquier cosa que no tenga el nombre de Jesús. Todo aquel que se mueve en este espíritu de vanidad no tiene reposo jamás en su corazón. Y el libro de Eclesiastés en el verso 3, hace una pregunta y dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Otro verso bíblico dice en Eclesiastés capítulo 2, versículos 22 y 23, con otra pregunta también inicia y dice: ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo? Oiga, que estamos hablando de estar trabajado. ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y su trabajo molestia. Aún de noche no reposa su corazón. Esto también es vanidad. Y en el Salmo capítulo 39, verso 6 dice: ciertamente como sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. ¿Quién tipifica o representa a una persona que está trabajada? Aquella que no la mueve el Espíritu de Dios ni la voluntad de Dios, sino todo lo que el mundo ofrece y todo lo que la vanagloria de la vida ofrece. Y me gusta lo que dice Eclesiastés, porque señala que el ojo jamás se cansa de ver y el oído de oír. De manera tal que aunque el hombre obtenga todas las riquezas del mundo y a nuestros ojos pareciera que vive muy bien, esa persona, por más que aparente, por más que tenga, necesita un reposo en su corazón, necesita un reposo en su alma, que solo Jesucristo lo puede dar. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Y el escritor señala que este tipo de persona, aún de noche, no reposa su corazón. Qué terrible que lo tengas todo económicamente hablando y que pareciera que tuvieras control de muchas cosas y que eres conocido en el mundo, respetado en el mundo, pero aún de noche no tienes paz en tu corazón, ni en tu propia casa. Pero hay buenas noticias. Cristo te puede dar aquel reposo que tanto necesitas. Hoy traigo buenas nuevas. Jesucristo puede darte reposo. Jesucristo puede darte gozo, puede darte paz, puede darte alegría, puede darte el amor que tú necesitas. Quizás en el mundo algunos no lo hayan tenido todo. Quizás hayan sufrido bastante por distintas situaciones en la vida. Pero yo quiero decirte que hay alguien que te ama. Hay alguien que se entregó por ti. Hay alguien que verdaderamente te estima y que tiene planes para ti de bien y no de mal. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? La segunda expresión que el hombre tiene que reconocer para recibir el reposo del Señor es que está cargado. Esta expresión
tiene que ver con la carga o el peso del pecado, del pecado original. Tiene que ver con el peso o la carga del pecado original. ¿Qué pecado original? El que sucedió en el Edén, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. La Biblia señala que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la maldad o la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, pero señala una esperanza, que así como reinó la muerte por un hombre, también por uno, su nombre es Jesús, puede reinar también la vida en el corazón de todo aquel que en Él cree. Aleluya. Ahora hay una realidad. Todos los hombres tienen un peso del pecado. Y la única forma que el hombre sea absuelto de la condenación del pecado, de la muerte y de toda la inmoralidad que esto le envuelve, es a través de Jesús. Tengo dos versos bíblicos que sustentan esta declaración para los que están tomando nota. Isaías capítulo 1, versículo 2 y versículo 4. Dice la palabra del Señor, hablando de estar cargado: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, se volvieron atrás. ¿Quiénes eran los que estaban cargados? Los que estaban llenos de pecado y de maldad. Los que desobedecían a Dios y le daban la espalda. Aquellos están cargados de pecado. Entonces, Edwin, ¿quién está cargado de pecado en esta vida? Todos aquellos que le damos la espalda al Señor. Incluso si decidimos congregarnos y estamos viviendo la vida a nuestro antojo, a nuestra manera, y no bajo la voluntad del Señor. Por eso este mensaje no solamente es para alguien que no ha conocido a Cristo, también es para la iglesia del Señor, que necesita entender que la única forma que te mantengas en un reposo constante es si tienes tus ojos puestos en Jesús. Por eso la Biblia habla ahora en Hebreos 12, 1 y 2 lo siguiente: por tanto también nosotros, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Santo. ¿Cómo puedes soltar el peso del pecado que te asedia? ¿Cómo puedes soltar esa carga? Colocando los ojos en Jesús. No un día, no unas horas, cada día. Mientras tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, aunque se levante la tormenta más grande o el problema más grande en el mundo, si estamos los ojos puestos en Jesús, tu barca no se va a derrumbar. Vas a llegar al otro lado, vas a permanecer firme. El Señor va a cumplir su propósito en ti. Por eso se necesita de gente que esté dispuesta a creerle a Dios. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Con estas dos definiciones de lo que el hombre necesita reconocer para recibir el descanso de Dios, tenemos que ver o enfatizar en lo siguiente: no puedes recibir el reposo de Dios, el descanso que quiere darte Cristo, si no reconoces tu condición actual. La gente está cargada en pecado. ¿Por qué? Porque mienten, porque adulteran, porque fornican, porque tienen inmundicia, porque practican hechicería, porque practican idolatría, porque son rebeldes, porque no aman, porque además buscan su bienestar y no el de otros. ¿Por qué tengo que señalar esto? Porque cuando hablamos a veces de alguien que está cargado en pecado, la gente comienza a decir: yo soy buena, yo no he matado, yo no he hecho nada de esto. Pero no se trata que si no has matado y si das donación a otras personas para que vivan bien. Es que si tu vida no está acorde a la palabra del Señor, estás cargado en pecado. Pero hay buenas nuevas. Jesús puede quitar toda carga del pecado si decides creerle. La Biblia demuestra otra historia que puede permitirnos en esta hora comprender con mayor peso de que es necesario que reconozcamos nuestra condición actual. Y se encuentra también en los evangelios. En una ocasión estaban los escribas, los fariseos,
y comenzaron a cuestionar a Jesús y a sus discípulos, porque decían, este que hace milagros, este que está predicando, que es profeta, no sabe con la gente con quien se está reuniendo, que son pecadoras. ¿Qué hace este hombre con gente pecadora? Come y bebe con ellos. Y Jesús le respondió a ellos que los sanos no tienen necesidad de médico. Y él dijo, yo no vine a buscar a gente justa, sino a pecadoras para salvarlos. Pero fíjense en algo, los que estaban cuestionando a Jesús también eran pecadores, también necesitaban de Jesús, pero no se acercaban a Jesús, no buscaban a Jesús de todo corazón, porque se consideraban sanos, se consideraban justos, se consideraban los mejores entre todo el pueblo, y por eso no podían recibir el milagro de Jesús en el corazón del hombre. Es necesario que los hombres entiendan cuál es su condición actual. Por eso aquellos que se les denominaba como pecadores, aquellos que estaban enfermos, aquellos que buscaban a Jesús, esos recibieron milagros, esos tuvieron una experiencia genuina con el Señor. Y en este día también va a ser así. Si hay alguien con un corazón abierto a recibir el mensaje del Evangelio, también vas a tener la experiencia de tener a Cristo en tu vida y que se vaya toda carga, todo trabajo que por tanto te has afanado en la vida, porque Cristo puede traer libertad a tu vida. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Una vez que el hombre reconoce cuál es su condición actual, solo tiene que hacer algo: venir a Jesús. Jesús dijo, venid a mí todos los que reconocen que están trabajados, cargados, y yo los haré descansar. Ya reconoces cuál es tu condición actual. ¿Qué te toca? Venir a Jesús. Venir a Jesús habla de tener fe. Tener fe en Jesús, tener fe en su palabra, tener fe en la voluntad de Dios, que quiere decir que en medio de cualquier prueba, circunstancia que se te presente, si tienes a Jesús en el corazón, confía que Jesús está contigo y que te va a ayudar. Termino con este último texto bíblico. En Hebreos capítulo 4, versículo 1, 2 y versículos 7 y 9. Dice de la siguiente manera: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hago una pausa hasta aquí. Mire lo que dice la Biblia. Temamos pues. No dice que el hombre tema de las pruebas que le vienen, sino que el hombre tema de no entrar en el reposo de Dios. El hombre tiene que temer de no entrar en el reposo de Dios. Hay gente que le tiene miedo a cualquier cosa, pero no le tiene miedo el no hacer la voluntad de Dios, el no estar alineado a la voluntad de Dios. Dice el escritor de Hebreos que a eso debemos de temerle, al no estar alineados con Dios, al no entrar en la voluntad del Señor o en el reposo del Señor. Mire lo relevante que es esto. Ahora dice el verso 2, porque también nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Se necesita fe, pero la buena nueva está en el versículo 7. Oiga lo que dice: otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y el verso 9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Yo quiero decirle a todos los que pudieron escuchar este mensaje, hay un reposo que Dios quiere darte. Y el reposo inicia aceptando a Jesús en el corazón, y por medio de esa fe vas a recibir salvación de tu alma y vas a recibir el reposo que esperabas. Así que en esta noche quiero hacer un llamado a todas las personas que están en este lugar y a los que nos siguen en este momento a través de las redes sociales. Si recibiste este mensaje, hoy voy a hacer una oración
para todos aquel que quiera recibir a Cristo en su corazón. Si en este lugar hay alguno que quiera aceptar a Cristo o reconciliarse con Cristo, le voy a pedir que por favor se ponga sobre sus pies. Y si alguien está en las redes sociales y quiere aceptar a Cristo, escriba: yo quiero aceptar a ese Cristo que me va a dar paz. Yo quiero aceptar a ese Cristo que me va a dar verdadera alegría, verdadera reposo. Yo quiero aceptar a Jesucristo para que dé salvación a mi alma, para que en las noches mi corazón repose. Así que escriba ahí en las redes sociales: yo quiero aceptar a Jesucristo.